Hola, buenas noches a todos los oyentes. Es un gusto tenerla acá. Nosotros somos los alumnos del segundo anexo y a continuación le haremos la entrevista. Bueno, muchas gracias. Hola. Buenas noches. ¿En qué puede ejercer la docencia? Yo estoy trabajando actualmente en la Escuela Secundaria número 9, Domingo Faustino Sarmiento, desde el año 2021. Estoy en el espacio de prácticas educativas. El año pasado, por ejemplo, hace 2 años, estuve en el rol de tutora del ciclo básico común. Así que bueno, han sido experiencias muy enriquecedoras para mí, me gustan mucho, las disfruto. Y me gusta, la verdad, muchísimo el colegio, la escuela donde trabajo. ¿Qué la motivó a especializarse en la ESI? Cuando leía esta pregunta de la entrevista, recordaba que la primera vez que yo sentí ese deseo de saber sobre la educación sexual integral fue cuando estuve en un colegio, en la French específicamente, en el año 2019. Yo me recibí en marzo y tomé las horas de prácticas educativas en mayo. Y resulta que en una de las clases, uno de los estudiantes del grupo me viene a decir que si yo los podía ayudar a dar un taller de ESI. Y cuando a mí me dijeron eso, yo quedé, pero yo no sé ESI. Y ahí pensé, bueno, me sentí mal, esa es la palabra, porque no podía darles respuestas a eso que ellos requerían y que me estaban demandando, que los ayude a hacer un taller. Entonces para mí eso marcó un antes y un después. Después, charlando con mi psicóloga en la terapia, ella me hace esta misma pregunta: ¿qué me lleva a mí a especializarme en eso? Y en realidad ahí comprendí que había un deseo por aprender más, porque en realidad cuando fui adolescente, cuando era una niña, yo no tenía información tampoco sobre cuestiones vinculadas a la sexualidad. Una desinformación completa. Así que creo que eso realmente me ha impulsado, las ganas de saber, de conocer un poco más. ¿Qué escrito tiene referido a la ESI? ¿Dónde y cuándo lo realizó? Bueno, yo en el año 2020, en plena pandemia, porque ¿qué pasa? Todo tiene una historia. En el año 2020, bueno, luego de terminar esa suplencia en la escuela French, me quedo sin trabajo. La cuestión que con la pandemia los concursos eran cerrados, es decir, iban a quedar los docentes que ya estaban trabajando. Y yo no estaba trabajando en ningún colegio, por lo tanto quedaba fuera de absolutamente todo. Así que bueno, dije, ¿qué hago? Se me ocurrió poder especializarme en educación sexual integral. Creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mis 29 años, sin dudas. Sin dudas. Así que bueno, estudié en CETSA, era una especialización de 1 año. Así que bueno, comencé, la verdad que fue un recorrido muy lindo porque los profes súper copados, amorosos, siempre acompañando, y también esto de ser presentes, tan importante. Y bueno, presenté un trabajo final integrador, me encantó, así que un recuerdo maravilloso. La otra vez justo encontré una foto de mi último trabajo que me había sacado y una cara de felicidad. Creo que esa foto representa el amor que yo tengo por la ESI. Pero sí, 2020. ¿Cuándo y cómo fueron sus inicios en estas prácticas? Bueno, mis inicios, 2020 estudio, 2021 entro al Colegio Sarmiento y también entro en el UBER. Así que bueno, ahí fue el momento de decir, voy a poner en práctica todo lo que aprendí. Algo que me di cuenta es que, y sería bastante mentiroso si yo les digo que obtener ese certificado de especialista ya fue suficiente. No, no es suficiente. En la docencia siempre decimos que es importante la formación continua y permanente. ¿Por qué? Porque los alumnos todo el tiempo están trayendo nuevas demandas, son nuevos escenarios educativos, entonces tenemos que dar respuesta ante eso, tenemos que hacerlo. Así que comencé ahí, fue un desafío decir, ok, ahora tengo que poner en práctica todo esto que aprendí. Y bueno, si bien la especialización me sirvió un montón, fue una base, todo el tiempo estoy leyendo, me encanta, me apasiona el tema. Estoy estudiando, por ejemplo, ahora una licenciatura en Ciencias de la Educación y mi tesis es referida a la educación sexual integral en la formación docente. Todos los trabajos de las materias apuntan para ese lado. Para mí la ESI es mucho más que un contenido a enseñar. Para mí es parte de mi vida, es parte de mi lucha, y por eso es como un amor tan profundo. ¿Y qué desafío implica enseñar la ESI? Bueno, muchos desafíos, muchísimos desafíos.
En primer lugar, me parece que el desafío mayor es poder generar un espacio de escucha, pero de una escucha activa, de diálogo, que tus alumnos realmente te vean como una persona en la cual pueden confiar. Eso me parece que es el desafío mayor. Y después poder transmitirle a mis estudiantes que eso que se está abordando son conocimientos científicos. No es que, yo siempre les digo, no es chico que yo me levanté y dije, ay, bueno, voy a enseñar esto y se me ocurrió. No, hay bibliografías, hay estudios, hay investigaciones. Eso me parece el desafío más grande también, poder transmitirles eso. Y las ganas también de poder analizar eso que les doy, que no se queden, que se generen nuevos debates. Me parece que el aula es un espacio de construcción de conocimiento. No es que yo llego ahí el conocimiento y es suficiente. No, es una construcción colectiva. ¿En qué año se creó la ley 26.150? ¿Quién la impulsó? Bueno, se crea en el año 2006. Me parece importante decirles esto. Detrás de los derechos adquiridos, porque la ley es un derecho que hemos ganado, los derechos no se obtienen tomando el té, ¿sí? Sentados, cruzados de piernas. No, hay muchos. Si hablamos de derechos, hablamos de conquistas. Y si ustedes tienen historia, ¿les gusta la historia? Más o menos. Pero todos esos derechos, sí, que seguramente la profe o el profe les va enseñando, son conquistas. O sea, hay años de lucha, no es que se logran de un día para el otro. Hoy luchamos, mañana lo obtenemos. Ojalá, pero no funciona así. La lucha, en realidad, por la ley de ESI, venía desde el año 2004, que un grupo de políticos había armado un proyecto y lo había presentado. Pero en ese tiempo, obviamente, sí, hubo mucha resistencia, principalmente de parte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, bueno, como que el proyecto cae, ¿sí? Entonces se imagina en 2004, bueno, 2 años, no pasó tanto, ¿sí? Y se logra finalmente en el 2006, ¿sí? Que es promulgada y sancionada durante el mismo año. ¿En qué consiste y cuándo entró en vigencia? Bueno, entra en vigencia también en ese mismo año, en el 2006. ¿Y en qué consiste la educación sexual integral? Bueno, la ley 26.150 nos va a dar un marco mucho más amplio referido a lo que es la sexualidad. Generalmente pensamos, sí, que la sexualidad solamente está vinculada a la parte genital y a las relaciones sexuales exclusivamente. Y es por eso que hay mucha resistencia, porque las familias piensan, ¡ay, le van a enseñar a mis hijos y a mis hijas a tener relaciones sexuales! ¡Qué degenerados! No sucede eso, ¿sí? No sucede. En realidad la ley de ESI nos va a venir a decir, bueno, la sexualidad es algo mucho más amplio, es algo mucho más profundo. Implica aspectos, por ejemplo, afectivos, aspectos éticos, socioculturales, ¿sí? Jurídicos. Si hablamos de ESI vamos a hablar de marcos normativos, de las leyes, ¿sí? Entonces, sin dudas creo que esa resistencia es por la falta de conocimiento. No sé, me resisto. Cuando empiezo a entrar en profundidad, veo que la ESI en realidad es... A mis alumnos siempre les digo, imagínense un círculo blanco, chicos, que hay muchos puntitos rojos. Bueno, uno de esos puntitos solamente son las relaciones sexuales. Después vamos a hablar desde vínculos, desde el placer, también podemos hablar desde nuestra vestimenta, que tiene que ver con nuestra identidad. Ellos como que al principio, ¿qué tiene que ver la vestimenta con nuestra sexualidad? Tiene que ver un montón, porque cómo nosotros nos percibimos, cómo queremos que nos perciba el mundo. Porque yo me puse este blazer y no vine, no sé, con un buzo, ¿sí? Hay toda una connotación detrás de eso, ¿sí? ¿Por qué es obligatoria su enseñanza? Bueno, yo creo que es obligatoria la enseñanza de la ESI básicamente por la importancia que tiene, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Se preguntarán ustedes en este momento, ¿qué será tan importante? Básicamente porque nos brinda un montón de herramientas. Creo que una de las principales herramientas, ¿sí?, tiene que ver con que ayuda a los alumnos y alumnas a poder identificar situaciones de abuso, ¿sí? Tenemos que pensar que los abusos sexuales se dan en un ámbito intrafamiliar. ¿Qué significa en un ámbito intrafamiliar? Familiares, ¿sí?, pero también amigos, ¿sí?, el tío, el vecino, ¿sí?, un amigo del papá, el primo del vecino, se da dentro de ese ámbito. ¿Y qué pasa? Obviamente que si un niño habla
Lamentablemente, lo que sucede muchísimas veces es que las familias no quieren denunciar. ¿Por qué? Porque estamos denunciando al abuelo. ¿Cómo vas a decir eso del abuelo? ¿Cómo vas a decir eso de nuestro primo? ¿Sí? Entonces es como que se mancha el nombre, el apellido de la familia. Entonces se oculta. La que sí sirve. Y esto lo dice un estudio, ¿sí?, del Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires, que va a arrojar las siguientes estadísticas. Del 70-80%, ¿sí?, de estudiantes entre 12 y 14 años pudieron identificar que habían sido víctimas de abuso sexual luego de una clase de ESI. Entonces ahí vemos la importancia que tiene. Pero no solamente para esto, sino también para poder construir vínculos desde la empatía, desde el respeto. Tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, en la adolescencia se dan las primeras relaciones de noviazgo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo establecer un vínculo sano, saludable con el otro, con la otra? ¿Sí? En la escuela se dan esos encuentros. Entonces, bueno, ¿cómo establezco una amistad con mis compañeros, con mis compañeras? Tenemos que pensar también que la ESI nos da muchísimas herramientas para tener una buena convivencia, ¿sí? Una convivencia plural, ¿sí? El respeto, la empatía, está vinculada justamente con los valores. Eso me parece muy importante, importantísimo. Lo siguiente importante. ¿Por qué es importante la enseñanza de ESI en todos los niveles educativos? Bueno, a ver, primero tenemos que tener en cuenta que los contenidos que se van a enseñar en los distintos niveles educativos no son los mismos, ¿sí? Porque, a ver, sería ilógico, no estaríamos cumpliendo el objetivo que es educar e informar a estos niños, ¿sí? Entonces, a ver, yo no puedo dar trata de personas de la misma manera que lo voy a abordar con ustedes que en un nivel primario. Entonces, bueno, en un nivel primario no, todavía ese tema no, por ejemplo. ¿Sí? Pero podemos abordarlo en el nivel secundario. ¿Qué podemos abordar en el nivel inicial y en el nivel primario? El cuidado del cuerpo, ¿sí? Cómo se establecen los vínculos, el compañerismo, la salud, que es tan importante. Y todo esto se va enseñando, no con teoría, no es que van a leer la ley los niños, ¿sí? Sino que lo van a hacer mediante juegos, canciones, y bueno, y ahí se va desarrollando, ¿sí? Después, bueno, en el nivel secundario también. No sé si saben ustedes que el nivel secundario está dividido entre ciclo básico y ciclo orientado. Primero, segundo y tercero, básico, y cuarto, quinto y sexto, orientado. También los temas varían, ¿sí? En un primer año se trabaja también desde las distintas materias, porque la ESI nos dice que en realidad su abordaje tiene que ser transversal e interdisciplinario, es decir, en todas las disciplinas. Entonces, en biología se va a trabajar el sistema reproductor femenino, el sistema reproductor masculino, pero en ética se va a hablar de las familias, los distintos tipos de familias. Ya no hay un solo tipo, mamá, papá y los hijos. ¿Sí? Ahora se diversificó un montón. ¿Sí? Entonces, bueno, se va a abordar eso. Y después, cuando llegan al ciclo orientado, vamos a abordar, por ejemplo, el marco normativo, las leyes. ¿Sí? Pero no pensemos que se van a desarrollar los mismos temas en los niveles, porque eso no sucede. Hay lineamientos, y esos lineamientos se tienen que respetar, no es que yo voy a dar lo que quiera, no. ¿Es necesario contar con la aprobación de los padres en el momento de enseñar la ESI? No, no es necesario contar con la aprobación. ¿Por qué? Porque los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos, ¿sí? Y el Estado, ¿sí? A ver, la escuela forma parte de ese Estado, entonces la escuela es un ámbito protector de derechos. ¿Sí? Y muchas veces esta vulneración de derechos se da desde las familias. Entonces, ahí el papel es fundamental de la escuela. ¿Sí? Esto no significa que se va a formar un River Boca ahí con la familia y la escuela y yo le voy a dar lo que... No, no tiene que ver. Al contrario, la escuela tiene que convocar a las familias. ¿Sí? Hay otra pregunta después referida a las familias, pero pensaba, bueno, a ver, yo no sé qué hará el resto de docentes, pero sí sé lo que hago yo. A mis alumnos les digo, por ejemplo, chicos, si ustedes dejan su carpeta, no sé, en su escritorio, en la mesa de la cocina, y justo va su mamá, su abuela, su papá, y ve los contenidos y dice, ¿qué le están dando a mi hijo? Igual no es nada tremendo, no se asusten, ¿sí? Pero supongamos que le resulta raro, estoy dando trata de personas, y es un tema potente. ¿Qué tienen que hacer ahí ustedes? Yo no sé qué tienen que hacer. Ustedes tienen mi número, ellos tienen mi contacto. ¿Para qué? El contacto. Que se puedan comunicar las familias, organizamos una reunión, y una reunión no es como algo súper formal de la rectora, no,
Lo charlamos, yo les muestro los contenidos que estoy abordando, la bibliografía, ¿sí? Todo el recorrido que se está haciendo, no solamente desde ese año, sino desde los años anteriores. Pero no se solicita por una cuestión de que ustedes tienen derechos, ¿sí? Y la escuela debe garantizarlos. ¿Qué pasa también? Muchas veces, muchas familias piensan que son dueños de sus hijos y de sus hijas, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con familias que digan: ay no, yo lo mato a palo a mí, total es mi hijo. ¿Quién me va a decir lo que tengo que hacer? Es tu hijo, pero no sos la dueña, es un sujeto de derechos, que es niño o es niña. El Estado tiene la obligación de protegerlos. Y la escuela forma parte del Estado. ¿Cómo se involucra a la familia en la enseñanza de la ESI? Bueno, me parece que esto también de abrir como los canales de comunicación es fundamental para que las familias se involucren. Porque hay mucha desinformación también, pero particularmente nunca me ha pasado, en mi caso, que vaya una familia y me diga ¿por qué les das esto a mis hijos, a mis hijas? La verdad que nunca me sucedió. Creo que también tiene que ver por el abordaje que le doy, ¿sí? Y que todo el tiempo les estoy diciendo esto a los chicos. Bueno, si no saben, si alguien quiere venir a hablar, que venga, que lo charlamos. También es empatía, entender que si están en desacuerdo con algo, no lo van a hacer con maldad, sino que tiene que ver la resistencia a la falta de información, ¿sí? Y uno no nace sabiendo. También pensar que las familias no recibieron educación sexual integral, ¿sí? Sí recibieron una educación sexual basada justamente en lo reproductivo solamente, si es que tuvieron eso, con mucha suerte. Una educación sexual también desde el miedo, desde el silencio, no poder hablar, no poder decir cómo me siento, lo que me pasó, ¿sí? No podían decirlo. Entonces, bueno, entender. Tienen esta reacción, en caso de que vayan a hablar, porque están desinformados. Mi rol es informarlos. ¿Cuáles son los ejes de la ESI y de qué consiste? Bueno, hay 5 ejes. Voy a comenzar con el primero. El primero tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, ¿sí? Ahí desde la ESI se va a tomar un concepto mucho más amplio de lo que es la salud, ¿sí? La OMS incluso nos va a decir que salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que va a implicar otros aspectos, un aspecto psicológico, por ejemplo, ¿sí? Aspectos socioculturales. Los niños, niñas y niñas no están descontextualizados, están dentro de un entorno, ¿sí? Y ese entorno va a afectar o va a potenciar la salud de esos niños o niñas, o adolescentes o jóvenes, ¿sí? Entonces ahí, bueno, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? Ahí se pueden abordar distintos temas. Por ejemplo, el último tema que abordé para la Feria de Ciencias con un 6º año tenía que ver con la prevención de infecciones de transmisión sexual. Así que presentamos eso. Específicamente nos basamos en el VIH con un grupo y en la sífilis con otro grupo. Y bueno, fue súper divertido, hubo juegos, pero no es que les digo divertido porque yo soy la profe. Yo noté que ellos la pasaron bien. Y después en la autoevaluación decían que lo habían disfrutado. Y uno de los comentarios que hacían los estudiantes era: nosotros no sabíamos que si no nos cuidábamos había todas estas consecuencias. Generalmente nos hablan, no nos cuidamos, bueno, un embarazo no deseado, ¿sí? Pero también hay un montón de infecciones. Entonces la importancia del preservativo, del campo de látex, importantísimo eso. También de saber, por ejemplo, cuáles son los centros de salud acá en La Paz, que tenemos derecho a recibir información, que los médicos, médicas nos puedan brindar información precisa, concisa. Así que bueno, eso, el cuidado del cuerpo y la salud, que es muy amplio. Después, otro eje puede ser el respeto hacia la diversidad, ¿sí? Entendiendo que todos somos diferentes, que vivimos en una sociedad plural, por suerte, que tenemos ideas diferentes, pensamientos diferentes, ¿sí? Y que tenemos que respetar, porque si no, no podríamos convivir, ¿sí? Entonces, por ese lado, la diversidad. También entendiendo la diversidad no solamente desde, la diversidad sexual en cuanto a nuestra identidad de género, nuestra orientación, sino también lo referido a nuestro cuerpo, ¿sí? Que es muy importante. Por ejemplo, en la diversidad de cuerpos podemos trabajar estereotipos de belleza, cómo impactan estos estereotipos, los mensajes que se producen y se reproducen en los medios de comunicación, cómo esto va a afectar a nuestra autoestima, a nuestros vínculos también. Con esto de los estereotipos de belleza, recuerdo, por ejemplo, la ley de talles, que tenemos una ley de talles en Argentina, sin embargo, no entra en circulación,
¿sí? Y todo lo que genera ir a comprar tiene que encontrar tu talla. Ahora puede decir, ¿tanto te va a afectar? Sí, afecta un montón, ¿sí? No lo digo yo. Hay un montón de testimonios, ¿sí? Referido a él. Bueno, entonces tenemos el cuidado del cuerpo y la salud, respetar la diversidad. También tiene que ver con valorar la afectividad del otro, entendiendo que todo el tiempo nos estamos vinculando con otras personas, ¿sí? Y esto de lo afectivo entra en juego nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? No es que la cabeza por un lado, el cuerpo por el otro, ¿sí? Mi corazón por el otro, no, somos, ¿sí? Un todo. Entonces, bueno, la ESI nos va a permitir tener una mirada también integral sobre nosotros mismos. Entonces, bueno, esto, las emociones, ¿son importantes al momento de abordar una clase, por ejemplo? Al momento de establecer un vínculo con mis estudiantes. Sí, es re importante, es re importante. Y esto lo podemos ver. Si hay un docente que viene en silencio, se sienta, no da la clase, si le hago una pregunta me mira mal, ¿qué tipo de vínculo se está estableciendo? ¿Sí? Entonces, obviamente que nuestros sentimientos y emociones tienen un peso en nuestras vidas. Después, ahora tenemos reconocer nuestros derechos, ¿sí? Pensando en esto, somos sujetos de derechos. Bueno, ¿qué derechos tenemos? ¿Sí? ¿Dónde están esos derechos? En las leyes. Eso es algo que me fascina. El análisis de leyes, la lectura de leyes. No sé por qué se ha formado un mito de que las leyes son complejas, que si voy a leer una ley no la voy a entender. No, chicos, chicas, no pasa eso, ¿sí? Obviamente que va a haber conceptos un poco más complejos que otros, pero es necesario que tengamos conocimiento de nuestras leyes, porque en las leyes están nuestros derechos, ¿sí? ¿Cómo voy a saber qué derechos tengo? ¿Cómo voy a saber si se están vulnerando mis derechos? ¿Sí? Entonces, me parece fundamental eso, reconocer nuestros derechos, poder estudiarlos, tener conocimiento de eso. Después, me falta uno, la afectividad. Reconocer la perspectiva de género, ¿sí? Importantísimo. Entender que las relaciones sociales están influenciadas por relaciones de poder, también, históricamente, ¿sí? En estas relaciones de poder, lamentablemente, han salido perdiendo las mujeres. Y acá hay un montón de ejemplos para darles. La brecha salarial. Tal vez acá no lo van a poder ver, ¿sí? No se va a poder notar, pero en ciudades grandes, ¿sí? Esto es una tarea. En Rosario, Buenos Aires, en empresas, sucede lo siguiente. Vamos a suponer, ¿cómo te llamas? Brenda. Rodrigo. Van Brenda y Rodrigo, ¿sí? El currículum vitae, ¿saben lo que es un currículum? ¿Sí? Que se presenta para buscar un trabajo. El currículum de Brenda está un poquito mejor que el de Rodrigo, pero el tuyo también está bueno, Rodrigo, ¿sí? Pero, a ver, están casi en igualdad de condiciones, pero el de Brenda está un poco mejor, tiene más formación. Eso a Rodrigo le faltó. ¿Adivinen a quién van a tomar en esa empresa? ¿A ella o a él? ¿Y por qué? De repente se convirtió en una clase. La van a tomar a... No la van a tomar a Brenda, la van a tomar a Rodrigo, ¿sí? Y uno puede decir, pero si Brenda tiene más preparación, es lo lógico. ¿Qué pasa? Brenda puede ser madre, ¿sí? Entonces en esa entrevista le van a preguntar, ¿Brenda, vos tenés hijos? Y si les dice que sí, bien. No, porque los hijos se enferman, entonces va a tomar 100 días. Y Rodrigo, capaz que es padre, pero vieron que los padres no se dedican al cuidado, ¿sí? Las madres, recae sobre las madres. Entonces Rodrigo no va a faltar, pero Brenda sí va a faltar. O bueno, tal vez si no es madre Brenda, ¿pero querés ser madre? Y a Rodrigo nunca le van a preguntar cosas relacionadas a la paternidad, pero Brenda sí. ¿Querés ser madre? Y capaz que Brenda ahí les dice sí. Ay, no. La licencia por maternidad, ¿cuánto dinero? Ya pierdo ahí cuánto dinero, ¿sí? Lo ven en términos económicos. No les sirve a las empresas. Por eso. Entonces acá, ¿va a tener la culpa Rodrigo de que lo tomen a él? No tiene que ver Rodrigo. No tiene la culpa ninguno de ustedes que eso suceda. Acá la culpa la tiene en realidad la construcción de género que se ha ido formando históricamente. ¿Qué es el género? Son las representaciones sociales, si digo representaciones sociales, las representaciones que fue creando la sociedad sobre cómo deben ser los varones y sobre cómo deben ser las mujeres. ¿Sí? La forma más fácil es entender. Para entender esto es, ¿qué nos regalaban cuando éramos niñas o cuando éramos niños? A las niñas, ¿qué nos regalan cuando somos chiquitos? Muñecas. Muñecas, ¿sí? ¿Qué más?
Cocina, La sí, cocinita. la cocinita. Muñecas, la cocinita, ahí va, a ver, tiene que ver con esta idea de belleza, ¿sí? Muñecas, Barbies, la cocina, el cuidado del hogar. ¿Qué más nos regalan? Maquillajes, ¿sí? Coleritos. Esto de la belleza. Los coleritos también para estar bellas, bellas en la cocina. Está faltando algo, tengo que estar bella, tengo que dedicarme a la cocina y Enojado. también para estar más bella todavía en la cocina, bellísima. ¿Qué más? Me está faltando algo, las Barbies ya están. ¿Qué se les regala a las niñas? Mujeres ¿Qué le regalan a las niñas? Es como el juguete por excelencia, el regalo por excelencia. A bebé, el niñito bebé. Sí, ahí está. Con la mamadera. El bebé. Sí. El bebote. Porque además de dedicarme al cuidado de la casa, tengo que dedicarme al cuidado de mis hijos. Y acá va a aparecer la maternidad como destino, ¿sí? Esto no quiere decir que la maternidad esté mal. No está mal. Está mal si la deseamos a la maternidad, ¿sí? Si es una maternidad que deseamos. No está bien la maternidad por imposición. Pensar que si ahora viene una niña de 6 años, esa niña cuando tenga 20 tiene que ser madre. Y no, capaz que ella no desea la maternidad, ¿sí? Entonces, es hermosa la maternidad si la deseamos, si la elegimos, la paternidad igual. Pero si no lo deseamos, ¿sí? Se le va a hacer un poco más complejo. Entonces, bueno, socialmente se fue formando esta idea, las mujeres en el ámbito privado, en el hogar. ¿Y los varones? ¿Qué le regalaban a los varones cuando eran niños? Auto, camioncito. Los camioncitos, bueno, el deporte, ¿sí? Todo lo vinculado a la fuerza, armas, también ahí tiene que ver con una construcción sobre la violencia, ¿sí? Sobre defendernos, con la fortaleza, ¿sí? Entonces se van a criar a niños fuertes, ¿sí? Con la mentalidad fuerte. En cambio la niña no la crían para que sean fuertes, las educan para que sean sumisas. Cuanto más sumisas, mejor. Entonces, el ámbito público para los hombres y el ámbito privado para las mujeres. Y esto lo pueden ver en sus familias, ¿sí? Esto sucede lamentablemente todavía, ¿sí? Entonces, bueno, las relaciones sociales están regidas por relaciones de poder, ¿sí? ¿Puede haber resistencia ante esto? Sí, puede haber resistencia ante esto, ¿sí? Pero esto es lo que sucede, ¿sí? Después cada uno tendrá sus opiniones, ¿sí? También me parece que en un primer encuentro, en una primera charla, no es que, lo voy a comprender. Seguramente algunos sí, y otros va a costar un poco más. Pero bueno, si hay algo que aprendí es a tener paciencia, ¿sí? Los procesos requieren de paciencia. Así que bueno, ese era el último ejemplo, ¿sí? Lo ideal justamente en una clase es poder tener igualdad, ¿sí? Y que tengan igualdad de oportunidades tanto los varones como las mujeres, ¿sí? Que ahí no rijan estas relaciones de poder entre unos sobre otros. Mujeres sobre los hombres, pero tampoco los hombres sobre las mujeres, ¿sí? Igualdad. ¿Qué beneficios supone el aprendizaje vinculado a lo emocional y psicológico? Bueno, me parece que la educación sexual integral es una herramienta espectacular para poder abordar también problemáticas vinculadas a nuestra salud mental. Así que me parece por ese lado pensar también las emociones, ¿sí? Se habla mucho de educación emocional, pero últimamente se ha dado un debate, como que la educación emocional va a suplantar la educación sexual integral. En realidad no. ¿Por qué? Porque la ESI incluso es mucho más amplia y abarca muchísimas otras cuestiones, ¿sí? Que solo lo emocional. Pero me parece re importante, las emociones, los sentimientos, es algo que sí o sí se tiene que trabajar en esto de los vínculos. No me estoy vinculando con otra persona y me da igual lo que sienta, no debería ser así. ¿Cuál es el enfoque de la ESI respecto a la violencia de género y el acoso sexual? Bueno, a ver, la mirada que se tiene desde la educación sexual integral tiene que ver justamente con poder trabajar desde la igualdad, ¿sí? Esto que siempre le digo a mis alumnos, ustedes, chicos, no tienen la culpa, ¿sí? Del acoso, ¿sí? No tienen la culpa de la violencia de género. Porque me acuerdo que una vez hablando de estadísticas, un alumno me dijo, ¿qué culpa tengo yo, profe? Pero no me lo dijo desde la maldad, sino es como realmente, y es que vos no tenés la culpa, ¿sí? Pero, a ver, yo como docente tengo que educarte para que ustedes no reproduzcan esa violencia, ¿sí? Y que, a ver, la violencia sexista en realidad, porque se da la violencia por cuestiones de sexo. Tiene que ver, ¿saben lo que es la violencia de género? La violencia sexista. Bueno, tiene que ver con esto, con las relaciones desiguales de poder, ¿sí? Que hay una supremacía de un sexo por sobre el otro sexo, los hombres por sobre las mujeres. Esto es histórico,
¿Ustedes tienen la culpa? Como les dije anteriormente, no, no tienen la culpa, pero es necesario trabajar para poder justamente reflexionar sobre, bueno, ¿cómo me relaciono con la otra persona? ¿Sí? Los vínculos de noviazgo, bueno, ¿cómo se puede establecer una relación saludable? ¿Sí? Los celos, por ejemplo, ¿son aceptables? ¿Están buenos? Y los celos es una emoción, ¿sí? Son emociones. ¿Vamos a sentir celos? Y seguramente. No es que, ay, es celosa, que mal es una tóxica, lo primero. No, los celos, ser celoso, sentir celos, no es de tóxicos, ¿sí? Igual me parece esa palabra tóxico es como ha venido a reemplazar la palabra de violento, no es tóxico, es violento en todo caso, no es tóxica, es violenta, ¿sí? Pero sentir celos no es algo negativo, es una emoción. Si es importante, bueno, ¿qué hacemos con esos celos? Eso lo trabajo con mis alumnos. Estoy celosa de que la hago encierro o lo encierro para que no salga el sábado, le rompo el celular, ¿sí? Le pego porque sentí celos. No, bueno, en realidad si sentí celos, lo ideal sería poder charlar con la otra persona. Si realmente establecí un vínculo, hay cariño, ¿sí? Qué mejor que charlar, la comunicación importante, los vínculos, y bueno, nos ponemos de acuerdo. Y ahí, bueno, si yo te creo es otra cosa. Y si no, bueno, ahí ya también, ¿sí? Pero el diálogo, la comunicación en estas primeras relaciones. Y entender, ¿sí?, que lamentablemente la violencia se ha naturalizado muchísimo. Si pensamos en los femicidios, ¿sí?, matan a una mujer cada 30 horas en Argentina. Pero el femicidio es la punta del iceberg. Abajo, ¿sí?, en la profundidad, hay un montón de violencias que no se vieron, ¿sí? Un montón de violencia. Esto de las red flags, no sé si han escuchado en TikTok, que hay muchos videos en tendencia, ¿sí? Bueno, no normalizar ciertas cosas, el control. Muchas veces te dice la otra persona, no te estoy controlando, lo hago porque te quiero, porque te cuido. Pero una cosa es querer y otra cosa es controlar, ¿sí? Pero puedes controlarle la vida al otro. El otro es una persona aparte. Si estamos juntos, en una relación, pero esto no significa que tengamos que perder la individualidad, ¿sí? Vos tenés tu vida, yo tengo la mía, ¿sí? Somos pareja, pero tenemos nuestros amigos, nuestras amigas, tenés tu familia, tienes tus momentos de recreación, yo tengo los míos, ¿sí? Entonces desde ese lado me encanta abordar esto, porque igual es como la contracara de la violencia de género. ¿Cómo podemos conseguir relaciones saludables? Esto a los chicos les encanta encima, porque se empiezan a codear como, yo hice esto, yo sentí esto. Sí, una vez una alumna me dice, yo le rompí el teléfono, profe. Ah, claro, entonces ahí empezará a reflexionar, bueno, esto está bien, está mal. Tampoco va a haber un reto, esto que hiciste está mal, sino, bueno, realmente, alguien nos enseña a vincularnos. A mí, por ejemplo, nadie me habló, ¿sí?, de cómo formar una relación sana. En mi familia no me hablaron de eso, ¿sí? Porque son malos, porque no me querían, no, porque no tenían las herramientas, ¿sí? Entonces, bueno, reflexionar, eso me parece importante, la educación. ¿Qué diferencia existe entre los conceptos orientación sexual e identidad de género? Bueno, orientación sexual está vinculado con nuestra atracción, la atracción sexual, la atracción emocional. ¿Quién me genera atracción? ¿Sí? Personas del mismo sexo, personas del sexo contrario, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de atracción, ¿qué me atrae? Y la identidad de género en realidad está vinculado con quién soy, ¿sí? ¿Cómo me percibo? En esto, por ejemplo, que yo les decía de la construcción de género. Bueno, la sociedad históricamente nos dijo, las mujeres tenemos que ser finas, delicadas, sumisas, que nos tiene que gustar el rosado, los juguetitos, esto, lo otro, lo romántico, y los varones tienen que ser fuertes, jugar al fútbol. ¿Qué pasa con los nenes, por ejemplo, que no les gusta jugar al fútbol y no se identifican con esa fortaleza? Que tal vez se identifican con el rosado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está mal? O las nenas que no se identifican con el rosado y se identifican con otras cosas, ¿sí? Con nada que responda a lo femenino. No, ¿sí? Muchas veces nuestro sexo no va a coincidir justamente con nuestra identidad de género. ¿Sí? Puedo ser mujer, pero no me identifico con eso y me identifico con otras cuestiones que tengan que ver con el género opuesto. Esa es la diferencia, ¿sí? Identidad de género, quiénes somos, ¿sí? Cómo nos percibimos. Muchas veces esto es opuesto al sexo, ¿sí? A nuestro sexo biológico. Y la orientación tiene que ver con la atracción. ¿Cómo se prepara un docente para enseñar eso? Bueno, mira, yo no sé
sé cómo se preparará el resto. La verdad, no sé si se preparan. Tengo que ser 100% honesta. Pero me parece importante esto que les pude hablar al principio. Bueno, ¿cómo me he preparado yo? ¿Sí? Eso, la responsabilidad de entender realmente que el rol docente es importantísimo, ¿sí? Y tiene una función social fundamental. Y que como docentes formamos parte de esa escuela, formamos parte de ese Estado y tenemos que proteger a estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Y garantizar que esos derechos se cumplan. Por eso para mí la formación es fundamental. Y les decía, no alcanza con hacer una diplomatura, una especialización que quede el título guardado y listo. No, la formación tiene que ser constante. ¿Cómo es la adaptación del contenido de ESI para los diferentes grupos de edad? Bueno, esto que les decía, hay lineamientos, ¿sí? Es decir, ya está establecido. Hay un montón de, a ver cómo les explico los lineamientos, como cuadernillos, ¿sí? Entonces tenemos el cuadernillo para nivel inicial. Y ahí, bueno, van a hablar de esto del cuidado del cuerpo, pero no es que va a ser el cuidado del cuerpo con campañas. Y no, va a ser con el juego, ¿sí? A través del deporte, canciones, entonces te van a aparecer un montón de cancioneros, cuentos, poesías. Después, en primaria, es como que se empieza a complejizar ese conocimiento, le vamos a agregar otras cosas. También puede ser desde el juego, pero hay unos conceptos, los vamos a trabajar, ¿sí? Y en secundaria la complejización es un poquito más profunda. Ni hablar ya en el ciclo orientado. En el ciclo orientado a mí algo que me parece fundamental es que conozcan las leyes, ¿sí? Y apunto siempre para ese lado. Y bueno, en el ciclo básico también a través de un taller sobre violencia digital, yo les di la ley Olimpia. A ver, no les voy a dar la ley completa y que la lean, no, pero ¿de qué trata? ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene la violencia digital? Si vos te sumás, por ejemplo, a difundir contenido íntimo de una compañera, de un compañero, tiene consecuencias legales. Tal vez no ahora porque son menor de edad, pero eso va a quedar asentado. La importancia también de, bueno, de la huella digital, sí que todos tenemos una huella digital. Ellos como que se sorprenden. La información. Eso es tan lindo, no perder la curiosidad, las ganas de saber cada vez más. Pero bueno, esto, hay lineamientos curriculares y en esos lineamientos se determina qué contenidos se van a abordar en cada nivel. ¿Qué protocolo lleva adelante el docente cuando un estudiante menor de edad verbaliza sufrir abuso? Bueno, ahí es importante la rapidez con la que uno o una actúa. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, tenemos que comunicarnos inmediatamente con las autoridades de la institución y ahí, bueno, que se active este protocolo. ¿Cómo se activa este protocolo? Se va a empezar a redactar en primer lugar la docente o el docente a la que le contaron esa situación de abuso textual, ¿sí? Yo no puedo agregar ahí consideraciones personales. Y a mí me pareció que el alumno estaba triste. No, a nadie le importa lo que le pareció, ¿sí? Hay que ser directos. ¿Qué te dijo el alumno? ¿Sí? ¿En qué momento te lo dijo? ¿Cómo te lo dijo? ¿Se hace? Claro. Yo no le tengo que dar mi parecer. Y yo estoy en desacuerdo con esto, me parece que mintió. No te parece nada. ¿Qué te dijo? Textual. Lo más textual posible, ¿sí? Tiene que ser completamente fiel al relato del estudiante. Bueno, una vez que eso se redacta, ¿sí? Eso se tiene que elevar. Se eleva ahí a departamental, se eleva también, se puede elevar, por ejemplo, el CONAF, a un montón de organizaciones, porque lo ideal es justamente proteger a la víctima. ¿Qué pasa? Si ese abuso sexual, por ejemplo, se da en el colegio, ahí sí se da aviso a las familias, ¿sí? Se tiene que avisar a las familias, claramente. Pero si el abuso sexual se produjo en las familias, ¿se comunica directamente a las familias donde se está dando el abuso sexual? ¿Sí? Son distintos protocolos, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que lo importante es actuar con rapidez y el informe lo más fiel posible al relato de la víctima en este caso. Y también garantizarle, bueno, vamos a proteger si esto que te sucedió, ¿sí? Pero es importante que ese niño, niña, joven entienda que yo no me puedo guardar eso, ¿sí? Se puede enojar, puede enojarse, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar seguros de que estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Yo, por ejemplo, me podría ir a dormir sabiendo que un niño o niña está siendo víctima de un abuso sexual cuando llega a la casa. Me parece que esto también tiene que ver con una determinación de los docentes que realmente lo hacen, que no es fácil todo lo que viene después, ¿sí? Tenés que declarar,
pensar también que hay muchas personas que van a poner en cuestionamiento al niño, porque esto pasa un montón, ¿sí? En la sociedad muy pocas veces apuntan a los abusadores, muy pocas veces, contadas veces. Por lo general van a apuntar a la víctima. ¿Por qué lo denunció después de tanto tiempo? ¿Por qué pudo hablar después de tanto tiempo? ¿Sí? Pero si conmigo fue re buen amigo y es re buena persona. Bueno, con vos. ¿Sabemos lo que hacen todas las personas después en su vida? No lo sabemos, chicos. ¿Sí? No lo sabemos. Nosotros podemos conocer a alguien, pero no sé lo que hacen después. ¿Sí? No podemos poner las manos en el fuego por determinadas personas. Entonces, bueno, ser firmes y entender que como docente estoy haciendo lo que debo hacer. Las opiniones de los demás, que opinen. Yo sé que estoy protegiendo a ese menor de edad. Listo, objetivo cumplido. ¿Cómo se coordinan con otros profesionales para abordar temas específicos? Bueno, en el colegio, por ejemplo, donde trabajo, tenemos un equipo interdisciplinario que está conformado por la asesora pedagógica, la psicóloga y el trabajador social. Y muchas veces se hacen talleres con ellos, ¿sí? Como que van, acompañan, estamos, siempre hay un diálogo constante, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, el jueves 14 tenemos una Expo ESI, es la tercera Expo ESI en el Colegio Sarmiento. Rodrigo, ¿cómo estabas? ¿Tú participaste en alguna Expo? Eso me acuerdo, ¿no? Bueno, hay una Expo, ¿sí? Entonces ahí la idea justamente es exponer todos los trabajos vinculados a la educación sexual integral, que se abordan desde biología, prácticas educativas, el profe de prácticas, formación ética y educación física, ¿sí? Entonces ahí se da un trabajo articulado también con otros profesionales que son los docentes. Y vamos, en esa semana, dentro de esa semana, vamos a armar un ciclo de charlas, proponemos eso. Y ahí vamos a traer a distintos profesionales. La defensora pública, por ejemplo, la de La Paz, después trabajadoras del CONAF, después una acompañante terapéutica que nos va a hablar de la vinculación entre ESI y salud mental, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante poder abrir también las puertas de la escuela hacia la comunidad. Es muy valiosa la información que nos trae. ¿Cómo responden los docentes frente a las diferencias culturales o religiosas que manifiestan los estudiantes? Bueno, también esto de cómo responden los docentes. Yo les puedo decir cómo respondo yo ante eso, ¿sí? Me parece que hay un principio que es fundamental y es el respeto, ¿sí? A ver, nunca me ha pasado, por ejemplo, de cuestiones religiosas, ¿sí? Nunca me ha sucedido. Pero bueno, si sucede y tengo que abordar la ESI, porque obviamente hay una ley, ¿sí? En ese caso, bueno, estaría respaldada por la ley. Haría lo mismo que les dije anteriormente. Citaría a la familia, charlaría, ¿sí? Les mostraría que en realidad no es un espanto hablar de sexualidad, ¿sí? Pero bueno, siempre abriendo las puertas del aula. No sé, si quiere ver las carpetas, si quiere ver mis producciones, toda a disposición lo pondré a las familias. Porque no me parece que tenemos que conformar como enemistades. No. Ya si formamos enemistades, ya vamos mal. ¿Cómo aborda la diversidad sexual y de género en clase? Bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? El principio del respeto, el principio de la igualdad, entendiendo que todos somos diferentes, ¿sí? Tenemos intereses diferentes, vamos a tener opiniones diferentes. Y bueno, todos en realidad tenemos derecho a vivir una vida sexual en libertad, ¿sí? Sin temor a salir a la calle, por ejemplo, y que me maten, ¿sí? A sufrir discriminación. Tenemos leyes en Argentina, leyes vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, de ese lado lo abordo, ¿sí? ¿Qué contenidos de la ESI implican mayor compromiso en su enseñanza debido a las dificultades que presentan? Yo creo particularmente que el compromiso, desde mi punto de vista, ¿no? Y en mi trabajo, es hacia todos los temas. Yo me lo tomo con mucha seriedad, con muchísima seriedad, y realmente trato de que el estudiante pueda comprender, ¿sí? Esto no significa que yo al estudiante lo voy a convencer de todo, no, ¿sí? Pero lo he notado, y esto es espectacular. Alumnos, que pasaba, que tenían esa resistencia. Y al principio como que se resistían. Y una vez uno me dijo a fin de año, ¿usted sabe, profe, que yo no la soporté hasta mitad de año? ¿De verdad le digo? ¿No me soportaste? No, me dice yo no. Y ahora sí. Y digo, ¿por qué tenías tanta resistencia a la ESI? Y él me dice, en realidad no era por usted, sino que yo tenía una novia que hablaba de esos temas. Y usted me hacía acordar a ella. Bueno, bien, Dani. Y una vez tuvimos ahí como un desencuentro. Pero ¿qué pasa?
También, si se hace ese encuentro, entender que la docente es la que tiene que llevar adelante la clase. Pero bueno, es poner límites, pero no es que yo el otro día vengo enojada, ay, voy a hacer la vida imposible a Dani y lo voy a desaprobar. No, para mí la situación queda ahí, ¿sí? Porque si no también sería contrapuesto a lo que estoy enseñando, ¿no? Estamos hablando de la afectividad, del respeto, del cuidado, después le tenés bronca a tu alumno por un desencuentro o porque no opina igual. Y sí, a ver, es lo normal en realidad. Así que bueno, con él, después de ese encuentrito que tuvimos, pudimos charlarlo, él tuvo un cambio de actitud, él pudo ver también que yo como que no quedé resentida, digo, vas a desaprobar, no. Así que bueno, pudimos construir también un vínculo muy lindo, y que él me haya dicho eso de, no fue usted, sino que me hacía acordar, ¿sí? Eso me encantó y siempre lo recuerdo. Pero también en otros cursos, como esa resistencia, y hasta que después, pero hay un cambio de actitud espectacular, que realmente lo reciben bien, y eso me pone tan feliz porque digo, ay, bueno, estoy haciendo las cosas bien. Eso me da mucho orgullo, mucha satisfacción, esa es la palabra, satisfacción. ¿Qué impacto tiene la ESI en el autoestima y autoconocimiento de los jóvenes? ¿Qué ejemplo nos puede dar? Y, a ver, es importantísimo. Pensando, más que nada en los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, yo soy profe en un 6º año. Están por terminar la escuela secundaria, sí, se concluye una etapa, están por construir su proyecto de vida. Entonces, bueno, la otra vez, también me acordé de esto, en la Feria de Ciencias, un estudiante, bueno, él me dijo que quería hacer un disfraz vinculado al cuidado del cuerpo y la salud. Él se disfrazó de preservativo. Hizo su disfraz, ¿sí? Para la prevención de las ITS. Bueno. Y después él armó un PowerPoint, dio tipo una clase, le dio a la asesora pedagógica espectacular. Y yo notaba que él era muy bueno, pero como que le costaba soltarse. Le faltaba un empujoncito. Y después cuando hicimos la autoevaluación, él me dice que como que la materia, hablar de ese, abordar esos temas, le hizo entender que él era capaz y que puede hacer las cosas que se proponen. Y no le fallé, profe, porque yo le di mi palabra de que iba a hacer el disfraz y lo hice. Y me sentí como tan a gusto de que, bueno, pude cumplir. Lo hice y me sentí bien, me sentí cómodo. Entonces le decía, claro, es por ahí. ¿Sí? Entonces creo que la formación de nuestra autoestima es fundamental. ¿Cómo vamos a formar un proyecto de vida si yo no confío en mis capacidades? También desde prácticas educativas hacemos justamente un análisis de lo que es nuestra historia personal, trabajamos con nuestra historia personal, con quiénes somos, quiénes queremos llegar a ser el día de mañana, ¿sí? Con nuestras cuestiones familiares, se abre ahí el diálogo. Yo ahí igual no los hago hablar a ellos, sino me escriben. Y tampoco yo les hago leer después, no lo compartimos. Ellos vienen y me traen, si es que quieren también. Yo les digo, ustedes me van a contar hasta donde quieran contarme, y me van a mostrar si quieren. Yo por lo general todos vienen, me traen, me cuentan cosas hermosas y a veces cosas muy tristes también, demasiado tristes. Y bueno, poder entender también que la ESI les da herramientas. Creo que la ESI más que nada les brinda información para que ellos puedan tomar mejores decisiones en su vida, ¿sí? Y poder construir ese proyecto. Lo voy a construir porque yo soy capaz. Sí, tengo dificultades, pero también tengo un montón de actitudes, tengo un montón de habilidades y lo reconozco. ¿Qué temas notó que generan mayor interés en los estudiantes? ¿Por qué? A ver, lo de las ITS les generó muchísima curiosidad, estaban encantados, el impacto que les generó de, si no nos cuidamos pasa todo esto, profe, pero a tal punto, esto sucede de verdad, sí chicos, sucede de verdad, desde el tratamiento, pero completo tiempo se ITS. También otra cuestión que genera con mucho interés, y siempre hay opiniones distintas, es cuando abordamos la ley de IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto fue hace poquito, el viernes, di esa clase. Les digo, ¿y ustedes chicas y chicos qué piensan? Bueno, ellos me decían qué pensaban. También, a ver, mi idea es poder generar eso, un clima donde se sientan cómodos. No tiene sentido si ellos van a opinar para caerme bien a mí. A mí eso no me interesa. Sino, bueno, tomar eso que ellos opinan, que ellos piensan, ¿sí? Y poder, bueno, desandar el camino de la ley. En realidad el debate, ¿el aborto sí o aborto no? ¿Les desean, chicas? O en realidad el debate tendría que haber sido legal o ilegal. Si no se legislaba sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ¿desaparecían los abortos? ¿Quiénes abortan? ¿Las personas que tienen dinero, las mujeres que tienen dinero o las pobres? Bueno, ¿por qué sucede eso?
empezar ahí a hacer preguntas, ¿sí? Y después, bueno, algunos seguirán pensando igual y otros cambiarán su mirada. Pero no es que yo quiero interferir, no. Acá se va a debatir la ley. La ley dice eso. Esto, el aula como lugar de construcción del conocimiento. Y que la ley no es obligatoria, tampoco te impulsa a que vos vayas. No, sino tiene que ver con una cuestión de derechos. ¿Qué papel juegan las experiencias de los estudiantes en clase de ESI? Bueno, lo importante, esto que yo te decía anteriormente, del recorrido, ¿sí? Por nuestra historia personal, por nuestras familias, por nuestras amistades, esto que me van contando también a veces, bueno, tuve una novia o ahora tengo una novia y justo es la compañerita que tiene al lado, y te dicen, bueno, o el compañerito, y te dice que esa persona fue fundamental para, no sé, que se sienta a estudiar. Como que lo ayudó o le ayudó a ser una persona más responsable, y ahí te van contando con la importancia que tuvo la mamá, el papá, ¿sí? En esa crianza, la abuela, el abuelo. Te van contando también esto de las experiencias, que a veces son hermosas y a veces son totalmente desoladoras, ¿sí? Pero sí, es muy importante esto, reconocer nuestra historia, y la ESI aborda esto. ¿Cómo se fomenta el diálogo abierto entre estudiantes sobre temas relacionados con la sexualidad? Bueno, creo que haciendo estas preguntas, ¿sí? Abriendo el debate también. Porque es fácil decir, bueno, los docentes tenemos que fomentar el debate, ¿sí? O, bueno, o quejarnos como docentes, pero nunca hablan los chicos, nunca quieren participar si yo no genero espacios, ¿sí? De participación. Entonces, bueno, a ver, estos interrogantes. ¿Y ahí qué opinen? Yo les digo, chicos, yo no quiero conceptos. Yo no les voy a preguntar un concepto. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Y a partir de eso, construimos. Pero sí, creo que tiene que ver con la actitud del docente más que nada, a ver cómo abre el diálogo, que va más allá incluso de la ESI. Abrir el diálogo, el debate, tiene que ser en todas las clases, ¿sí? De acuerdo igual a la temática, no sé, si están en matemática y con una fórmula, no sé si tiene mucho sentido el debate, ¿sí? Tal vez después la retroalimentación cuando se corrige en el pizarrón. Pero me parece que en realidad tiene que ser importante el diálogo en todos los espacios curriculares. Nuevamente le damos las gracias por venir y hemos finalizado la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer. Un aplauso.